Hola, hoy te voy a hablar del modelo de enseñanza a distancia propuesto por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Asimismo, te voy a hacer una propuesta para un formato para la planeación y evaluación de los aprendizajes para este ciclo escolar 2020-2021 que el próximo día lunes 14 de septiembre arrancamos. Sin mayor preámbulo, permíteme iniciar con establecer la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2 que señala 5 puntos muy trascendentales. Primero, esta estrategia será el eje del trabajo en educación básica, desde el inicio del ciclo escolar 2020-2021 hasta que las condiciones permitan el regreso sin riesgo a las escuelas. Número 2, los libros de texto que nuestros alumnos reciben al inicio de cada ciclo escolar serán la base principal de la programación. Y se señala lo siguiente, en los casos en que la asignatura cuenta con este recurso didáctico. Número 3. La televisión será el medio de transmisión de los programas de Aprende en Casa 2. Se contará con una parrilla de aprendizajes esperados que se puede consultar con antelación. Número 4. Los programas de televisión también estarán disponibles en el canal de YouTube Aprende en Casa. Y por último, número 5, durante las primeras 3 semanas se transmitió lo mejor de Aprende en Casa y Verano Divertido con el propósito de que nuestros alumnos repasaran los contenidos de los programas de estudio del ciclo escolar 2019-2020 y que este próximo día viernes concluimos. Después del establecimiento de estos 5 puntos y antes de cualquier otra cosa, ¿por qué la necesidad de un modelo de enseñanza a distancia? Bueno, considero que un modelo explicativo permite a través de una representación gráfica observar de manera visual sintética la estrategia Clases Aprende en Casa 2. Este modelo lo tenemos que entender como una reconstrucción de la información disponible que pretende explicar de manera puntual la realidad observable, producto de la información que nos han brindado nuestras autoridades educativas, tanto federal como en cada una de nuestras entidades. Y ojo, muy importante, en caso de existir nuevas indicaciones, se deberán hacer los ajustes pertinentes. Bien, aquí está el modelo de enseñanza a distancia. Parece un poco complicado, ¿verdad? No lo es tanto. Al centro está la planeación y evaluación, pero antes de que hablemos sobre este tópico, es primordial que tomemos en consideración los siguientes aspectos. Para poder realizar una planeación y evaluación acorde a las necesidades ya de este momento o de manera presencial, siempre vamos a partir de un diagnóstico, tanto en lo individual como en lo grupal. Pero sobre todo en este momento tenemos que conocer las condiciones imperantes, no solo de nuestros alumnos, sino también de las familias de las cuales dependen. Ese es punto de partida para muchas de las situaciones que tendremos que ir observando a lo largo de esta planeación y evaluación. El siguiente punto son los aprendizajes esperados. Estos han estado ahí siempre en nuestros programas de estudio. Pero de manera específica, en este momento, los señalados en las clases por televisión. Y el énfasis que he de comentar, puntualizando, que solamente se ve en algunos niveles y en algunas asignaturas, y que no es más que centrar la atención en determinados aspectos de los aprendizajes esperados. Otra situación de suma importancia es tomar en consideración el enfoque de nuestra asignatura. Cada asignatura tiene su propio enfoque, ya que no es lo mismo enseñar lenguaje y comunicación que enseñar matemática o que enseñar alguna ciencia. Y como lo habíamos leído anteriormente, nuestro libro de texto. Bien, ahora sí, vamos a centrarnos en la planeación y evaluación ya después de revisados estos aspectos. Pero no me voy a ir hacia la derecha. Antes de que llegue aquí a los aspectos que tienen que ver con la secuencia didáctica, tengo que reflexionar muy profundamente sobre algunos aspectos de suma trascendencia. Primero, ¿qué implica la planeación y la evaluación? Bueno, implica una serie de actividades centradas precisamente en el aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes.
en donde participamos estos dos actores. Vamos a ver al más importante, a nuestros alumnos. ¿Qué les corresponde hacer a la distancia? Bueno, ellos deben desarrollar conocimientos, habilidades y valores. ¿Te parece conocido? Sí, porque es generalmente lo que hacemos de manera presencial, pero ahora lo van a hacer con el apoyo, y esperamos que así sea, de sus padres, madres o tutores. Estos conocimientos, habilidades y valores deben estar contextualizados a su entorno y circunstancias actuales. Y hemos tocado un punto muy importante, no lo pierdas de vista. Los alumnos deben realizar actividades reflexionando sobre su proceso de aprendizaje. Esto es de suma trascendencia, para que sepan cómo lo aprendieron, por qué lo aprendieron y cómo pueden mejorar dicho aprendizaje. Para ello, bueno, es necesario que reciban acompañamiento pedagógico y emocional. Y hago énfasis en este último, en los aspectos de carácter emocional. Y esa es una tarea que nos corresponde a nosotros como docentes. Bueno, para ello, los docentes tenemos que diseñar actividades y brindar acompañamiento pedagógico y, ya decía yo, de carácter emocional. Otra tarea, la evaluación. Pero no la evaluación que hemos venido realizando y que se traduce en una calificación al término de un periodo. No, hoy tenemos que hacer una evaluación de carácter reflexivo, una evaluación formativa. Ya hablaremos de ello más adelante. Y muy particularmente la retroalimentación, una tarea que sin ella no podemos entender que se cierre el ciclo de enseñanza-aprendizaje. Además, el docente debe reflexionar sobre su intervención pedagógica, clase a clase, día a día, debe estar reflexionando qué hizo, cómo lo hizo y cómo lo puede mejorar. Si algo lo hice bien, seguramente lo puedo hacer mejor. Si algo no me salió tan bien, los ajustes pertinentes que debo de realizar para mejorar. En este espacio se señala algo muy importante y que nos va a llevar a una reflexión sumamente necesaria. El tipo de interacción que tengamos con nuestros alumnos. Si va a ser sincrónica o asincrónica. Pero ojo, lo vamos a ver con mayor detenimiento. Volvemos con nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, realizar un papel de mediadores, motivadores y acompañantes en el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores que deben desarrollar nuestros alumnos, fortaleciendo la enseñanza a distancia que nos va a ser presentada a través de las clases por televisión con una modalidad virtual ya sincrónica o asincrónica. Y ahora sí, ya estaremos en posibilidad de empezar a realizar la planeación y evaluación de una secuencia didáctica para un proyecto de clase, para un proyecto educativo o para el trabajo que nosotros vayamos a desarrollar a distancia. La secuencia didáctica, por su parte, tiene la misma estructura. La parte inicial o diagnóstica, la permanente formativa o procesual, la sumativa acumulativa o final. Esto depende del autor que tengamos como referencia solamente. Bien, vamos a entrar a hacer una serie de consideraciones previas que es muy importante que tengamos muy bien establecidas. Primero, como docentes y sin estar en el aula, debemos organizar un ambiente de aprendizaje que motive y apoye a nuestros estudiantes en su proceso de adquisición de los aprendizajes. Una tarea que tenemos que reflexionar muy puntualmente. Para ello, bueno, primero debemos conocer, comprender y apoyar con nuestro trabajo el programa de educación Aprende en Casa 2. Establecer un vínculo con las familias, y esto seguramente ya lo hicimos, con información clara y oportuna, aclarando en qué consiste la estrategia de educación a distancia, cuál será el tipo de actividades que se solicitará a los alumnos, así como las formas y medios que se utilizarán para apoyar el aprendizaje de sus hijos. De igual manera, y hoy es tiempo de tomar conciencia social.
orientar a las madres y padres de familia acerca de los útiles escolares básicos que van a requerir sus hijos para el trabajo a distancia. Hoy no podemos pedir lo que generalmente solicitamos para la realización de una actividad o de un proyecto. Hoy tenemos que ser muy precisos en cuanto a los materiales solicitados. Tenemos que ver cuáles están al alcance de los chicos y de sus familias. Y ojo, muy importante, la recuperación y el uso de útiles escolares del ciclo escolar anterior. Otro aspecto es organizar, planificar e integrar los tiempos que se brindará al acompañamiento y asesoría de nuestros alumnos. Para ello, tenemos que tomar acuerdos con el grupo, con las madres y los padres de familia, para que sientan apoyo. Es muy importante que estos acuerdos se respeten en la medida de lo posible. Bueno, y hay que considerar que los maestros también tenemos familia, vida personal, y que desde luego también tenemos horarios para comer y para descansar, y que no podemos estar a disposición en cualquier momento para atender o resolver alguna duda. Obvio, habrá algunas situaciones de salvedad al respecto y que ustedes, con su calidad humana, seguramente han de comprender. Vamos a entrar en materia. Modelo de enseñanza a distancia. ¿Sincrónica o asincrónica? Bueno, primero, tenemos que entender que el contexto debe ser analizado de manera pertinente, ya que si bien la educación virtual es una modalidad flexible que a través del uso de las tecnologías digitales permite la interacción entre profesor, estudiantes y contenidos, no siempre es factible de realizar. Para definir la forma de fortalecer el contenido presentado en la televisión, es importante reconocer los medios con que cuentan los estudiantes y, desde luego, también nosotros como docentes. Para lograr trabajar con la modalidad virtual, tanto profesores como alumnos debemos tener resuelta la apropiación y el acceso. Ojo, si no contamos con las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en cuanto a su apropiación, es decir, en cuanto a que tengamos las competencias necesarias suficientes para poder hacer uso adecuado de ellas, así como el acceso a las mismas, es decir, que tengamos computadora y accesibilidad, vamos a tener algunos tropiezos. Bien, otro aspecto que tenemos que considerar muy detenidamente son las condiciones en que se encuentran nuestros alumnos. Al respecto, utilicé el semáforo de salud. Fíjense los colores: verde, amarillo, naranja y rojo. El verde me señala a los estudiantes que seguramente pueden acceder a sus actividades de clase con condiciones incluso mejores que las que puede ofrecer nuestra escuela. Y sí, tenemos chicos que tienen las posibilidades, que sus familias les apoyan porque pues, pueden tener un muy buen celular, una tablet, seguramente una computadora ya de escritorio o una laptop en casa, buena conectividad, con buena velocidad, pero creo que son los casos menos. La mayor parte de nuestros alumnos se encuentran en amarillo. Son aquellos alumnos que solo tienen una computadora compartida. Además, su conectividad puede ser intermitente. Y muy probablemente también aquí entremos muchos maestros. En naranja señala que los educandos no cuentan con una computadora propia y que además deben de salir de casa para acceder a este servicio. Por lo tanto, esto limita su entorno virtual de aprendizaje, además de ponerlos en riesgo. Y bueno, muy lamentable, también tenemos alumnos en rojo. Son los alumnos que no solo cuentan con una computadora propia, no la tienen. Además, no tienen los recursos para acceder a este servicio, es decir, ni siquiera tienen para pagar un café, un cibercafé o ir a la tiendita donde les faciliten una computadora con acceso a Internet. Tienen toda clase de limitantes. Eso es para reflexionar. Por otra parte, si tomamos en consideración trabajar de manera virtual, sincrónica,
Bueno, hay que considerar lo siguiente. Para acceder a un entorno de aprendizaje virtual bajo estas circunstancias, hay que considerar, primero, si los alumnos solamente tienen celular, este es un dispositivo ideal para actividades de lectura, escritura y, ojo, muy importante, de comunicación sincrónica breve. No puede ser de lapsos muy prolongados porque es muy pesado estar con el dispositivo móvil leyendo un artículo, una novela, un cuento, etcétera. Por otra parte, si cuentan con tableta, bueno, esta es más adecuada para las actividades de lectura un poco más extensas. Y lo ideal es si cuentan con computadora de escritorio o laptop, estos son los dispositivos más completos para la educación virtual. Bien, revisemos. ¿Cuál es la diferencia entre una interacción sincrónica y una asincrónica? Bueno, la primera, la sincrónica, permite la concurrencia de docentes y alumnos en una plataforma digital. Básicamente es como si fuera de manera presencial porque tenemos una interacción directa. Estamos en una plataforma digital donde podemos participar de diversas maneras. En un horario establecido y durante un periodo de tiempo similar para todos los participantes, docentes y alumnos. Es apropiada cuando todos los alumnos tienen resuelto el acceso a un equipo de cómputo con conexión a Internet. Solamente ahí. Si no, de otra manera, no cabe esa posibilidad. Bien. Por su parte, la interacción asincrónica nos da la posibilidad de respuesta flexible. Es decir, permite que tanto maestro como estudiantes accedan a las TIC cuando tienen oportunidad. No hay horarios ni periodos previamente establecidos. Es más apropiada cuando no todos los alumnos tienen resuelto el acceso a un equipo de cómputo con conexión a Internet. Desde mi punto de vista, esta resulta más democrática. Bien, con base en el tipo de interacción, ya sea sincrónica o asincrónica, podemos tomar en consideración los siguientes aspectos. En cuanto a comunicación. Comunicación. En tiempo real que permite una interacción de diverso número de personas. Además, es auditiva, visual y verbal. Se requiere micrófono y auriculares con cámara. Por otra parte, se puede compartir la pantalla del ordenador durante las conversaciones. Algunas funcionan directamente desde el navegador y otras requieren de una aplicación complementaria. El chat. En cuanto al chat, es una posibilidad de la comunicación sincrónica. Esta nos permite una comunicación escrita en tiempo real de uno o varios usuarios. Podemos preguntarles a los chicos en una exposición si están de acuerdo y ellos irnos comentando si lo están o no lo están, o qué les parece, o si les pareció bien o mal, etcétera. Una comunicación desde diferentes ubicaciones y un intercambio de archivos de todo tipo. Además, las herramientas son muy variadas. Tenemos, y con mucha competencia actualmente, a Microsoft Teams, a Google Meet, a Jitsi, Skype, Zoom, y bueno, el listado es muy grande. En cuanto a las herramientas asincrónicas, tienen ciertas peculiaridades. La comunicación permite a los usuarios presentar, recibir y enviar información, mensajes, además de ofrecer una gran cantidad de posibilidades para enviar y presentar texto y adjuntar diferentes clases de archivo, imágenes, videos, gráficos, etc. Facilitan una comunicación más democrática entre profesores y estudiantes. En cuanto a las herramientas que ofrece este tipo de interacción, están el correo electrónico, el Drive, mensajes en telefonía móvil, wiki, blog, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos, antes de hacer un comentario con respecto a la planeación y evaluación en cuanto a una propuesta de formato, que hacer algunas consideraciones. Ya es tiempo de hablar del formato para la planeación y evaluación de los aprendizajes. Pero antes, recordemos lo que vimos en el desarrollo del tema 3 del Consejo Técnico Extraordinario.
Bien, se estableció como propósito que como colectivo docente reflexionáramos, sobre cómo Aprende en Casa 2 es el eje para organizar el aprendizaje a distancia. Ojo, ¿eh? Reflexionar sobre la necesidad de articular el programa de Aprende en Casa 2, los libros de texto gratuitos y las actividades propias en la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia que estructuramos nosotros como docentes. Son 3 aspectos a considerar. 1, articular el programa Aprende en Casa 2, es decir, los programas de televisión, con los libros de texto gratuito y con las actividades que nosotros diseñemos. Y por último, se nos pidió que diseñáramos un esquema de articulación de los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Bien, por su parte, en el anexo 1 queda muy bien establecido lo siguiente. Recuerde que los recursos de Aprende en Casa 2 estarán disponibles después de las 3 primeras semanas de clase, al concluir el reforzamiento de los aprendizajes. Y es que hay una cantidad inmensa de maestros que están muy preocupados porque todavía no están estos publicados. Y bueno, en este anexo se estableció con toda puntualidad que estarían disponibles después de las 3 primeras semanas de clase. Yo espero que este fin de semana, sábado, domingo, probablemente a partir del día viernes por la noche, ya estén en la plataforma de Aprende en Casa 2. Bien, en este mismo anexo hablamos sobre los soportes de la estrategia. Y esto es muy importante antes de hacer algún planteamiento en cuanto a algún formato de planeación. La estrategia utilizará como soporte recursos muy accesibles a la población. Por eso se tomó en consideración como primero de ellos el libro de texto, porque todos los niños o la mayor parte de los niños de este país cuentan con él. Y este será la base principal de la programación en los casos en los que la asignatura cuente con este recurso didáctico. Ya lo habíamos comentado desde el inicio. La televisión será el medio de transmisión de los programas de Aprende en Casa 2. Y por último, los cuadernos de trabajo, pero solamente en el caso de las pequeñas comunidades rurales geográficamente aisladas, en donde los alumnos son atendidos por el CONAVE. Ahí se distribuirán, además de los libros de texto, se contará, con la asesoría de los líderes de educación comunitaria. Y bueno, ya lo habíamos comentado también, el canal de YouTube Aprende en Casa, que estará disponible inmediatamente después de su transmisión por la televisión, ya sea nacional o local. Definición de los contenidos, aspectos a considerar para preescolar. Y aquí vamos poniendo atención porque esto es muy importante. La parrilla de programación de la televisión incluye todos los campos de formación y áreas de desarrollo. Cada aprendizaje esperado puede tener uno o varios programas de televisión. En los casos en que es posible, se vinculan con los álbumes de cada grado de este nivel educativo. En cuanto a primaria y secundaria, el programa de estudios vigente en cada grado y el libro de texto, cuando existe para la asignatura, son la base para el diseño de cada programa televisivo. Aquí hay algunos aspectos que tenemos que considerar. La parrilla de programas está organizada según la secuencia de los programas de estudio y los libros de texto de cada asignatura por grado escolar. Un aprendizaje esperado y la lección correspondiente del libro, dado que implican varios contenidos específicos y actividades, pueden abordarse en uno o más programas de televisión. No se tiene que agotar un aprendizaje esperado, en un solo programa, porque además estos son de corta duración. Existen aprendizajes esperados que por su naturaleza no son abordados en los libros de texto. En consecuencia, habrá programas de televisión que no tengan correspondencia específica con las lecciones. En caso
de asignaturas que no cuentan con libro de texto, educación socioemocional y educación física, así como educación artística, puede haber uno o varios programas de televisión por cada aprendizaje esperado, sobre todo porque los maestros de estas asignaturas están un poco preocupados. Las asignaturas Vida Saludable y Formación Cívica y Ética serán abordadas por ciclo en el caso de educación primaria y en educación secundaria se abordarán por nivel educativo. Bien, seguimos hablando de la definición de contenidos. Y ojo, también los compañeros de telesecundaria, algunos, andan muy preocupados y ellos no tienen el mayor problema porque van a continuar con su propia programación y materiales audiovisuales e impresos. Ahí no hay ningún cambio. En cuanto a los programas de TV, se plantearán retos para pensar, profundizar en los temas o habilidades abordados. Estos retos no constituirán tareas obligatorias. Ojo, está resaltado. El titular, y esto nos corresponde a nosotros ya, de cada grupo decidirá las actividades, este es ya nuestro trabajo, para profundizar, avanzar en la comprensión o ejercitar conocimientos. Y muy importante, maestros, sin saturar de demandas a estudiantes y sus familias. Los chicos hoy viven en situaciones muy complejas. Entonces, si a ello le anexamos tareas muy demandantes, pues los chicos pueden hasta explotar y tener riesgos. Seamos muy conscientes de esta situación. Periódicamente y con oportunidad se entregará al personal docente y directivo un documento con la programación de televisión de Aprende en Casa 2, Regreso a Clases. O lo pueden consultar en los sitios que ustedes ya conocen y que con antelación en otro video les di a conocer. Mismo que contendrá por lo menos los siguientes elementos. Y ahorita vamos a revisar la estructura de estos. Está muy interesante. Aprendizajes esperados, programas de televisión que corresponden, canales y horarios de transmisión. A partir del 14 de septiembre comenzará la transmisión de programas que abordan los contenidos del nivel educativo. En el caso de preescolar y del grado que cursarán los estudiantes durante este ciclo escolar 2020-2021 para primaria y secundaria. Hay algunos apuntes para la reflexión que debimos haber considerado en este Consejo Técnico Extraordinario. El primero tiene que ver con cuál es el papel de las maestras y maestros. ¿Qué nos corresponde hacer? Bueno, primero, en aquellos lugares donde se puedan observar los programas educativos por televisión, estamos hablando de la mayor cantidad de población a nivel nacional, que no existan dos estrategias distintas de formación para los alumnos a la que se transmitirá por televisión. Es decir, nuestro referente para planeación y evaluación de los aprendizajes serán los programas de televisión, así como la que cada docente desarrolle con su grupo o asignatura en el caso de secundarias. A partir de lo que se presente en el programa de TV, el trabajo del docente, y está todo resaltado con rojas porque todo es importante, el trabajo del docente debe centrarse en despejar dudas, explicar con ejemplos, proponer formas distintas para la explicación y comprensión de contenidos o temas nuevos o complicados, así como desarrollar procesos de acompañamiento al aprendizaje de nuestros alumnos, sobre todo los que presentan un mayor rezago académico. ¿Qué otras actividades nos corresponde como maestros? Bueno, estar pendientes de los horarios que corresponden a la transmisión de los programas del grado o asignatura, considerando que diariamente habrá retransmisión de dichos programas. Diseñar algunas actividades útiles y factibles de realizarse en forma autónoma para algunas asignaturas. Ojo, no necesariamente para todos los días, porque si no, lo que habíamos comentado recién, sobresaturamos a los chicos. Con el propósito, y esta es
nuestra actividad principal, reforzar la comprensión, alimentar la curiosidad y la capacidad de investigación de ellos, siempre tomando en cuenta los recursos de que disponen tanto ellos como sus familias. Si las condiciones lo permiten, ojo, no en todos los casos aplica y está muy bien establecido, si las condiciones lo permiten, impulsar el desarrollo de proyectos o actividades. Bien, ya casi estamos por concluir, no sin antes revisar las clases que ya están en la plataforma de Aprende en Casa 2. Vamos a revisar una de preescolar, una de primaria baja, una de primaria alta y una de secundaria. Empecemos con educación preescolar. Bien, todas responden a la misma estructura. Establecen la fecha de transmisión, así como el nivel educativo y el campo de formación en caso de preescolar o de la asignatura en los demás niveles. De igual manera, se señala muy puntualmente el nombre de la clase. En este caso, ¿qué pasó primero? Se señala el aprendizaje esperado, qué vamos a aprender, qué hacemos y se da una serie de sugerencias para saber más. Se refiere a otros espacios, a otros links, donde podemos obtener información. De igual manera, vamos a ver con educación primaria. Primero de primaria, la fecha, la asignatura lengua materna español, el nombre de la clase, está también el aprendizaje esperado, solamente que aquí se resalta el énfasis, es decir, donde se enfoca la atención o donde se debe de enfocar la atención del aprendizaje, que no de la enseñanza. También se señala que vamos a aprender, qué van a aprender los alumnos, qué es lo que van a hacer con cada uno de los recursos que se están sugiriendo y también algunos ligas para saber más. En cuanto a la primaria alta, tengo también un ejemplo, quinto de primaria, lengua materna español, la fecha, el nombre de la clase, el aprendizaje esperado, igual el énfasis, qué vamos a aprender, qué hacemos, los recursos y también algunas sugerencias para aprender más. Y en cuanto a secundaria, bueno, el ejemplo es de segundo de secundaria y también cuenta con el nombre de la clase, aprendizaje esperado, qué vamos a aprender, qué hacemos, los recursos, aquí sí se señalan de manera específica, la dinámica en familia, eso lo puse yo, pero son sugerencias y algunas sugerencias para aprender más. Esto es importante que lo conozcamos con antelación. Ahora sí, vamos a este formato de planeación y evaluación. Y si ven ustedes en la parte superior, dice no es una propuesta de formato. Se debe adaptar a los requerimientos de cada uno de los docentes. Cabe hacer la aclaración. Si la autoridad educativa local, a través de sus directores, supervisores o jefes de sector, establecen que deben utilizar un determinado formato, bueno, pues nos tendríamos que sujetar a él. Pero bueno, partimos del hecho de que la planeación es una cuestión de carácter mental y que si bien lo plasmamos en un documento escrito, ese es el resultado de la primera. O sea, de una profunda reflexión sobre lo que vamos a hacer, qué debemos de adaptar, cómo vamos a desarrollarlo, cómo vamos a evaluarlo y sobre todo cómo vamos a retroalimentarlo. Pero vamos a analizar esta propuesta de formato que no es un formato. Bien, dicho formato habría de empezar con el diagnóstico del grupo porque es un referente, pero no tiene que estar necesariamente en la planeación. Ustedes pueden tener su diagnóstico en un apartado específico, en un documento aparte, y es más que suficiente. En cuanto a los datos institucionales, bueno, pues esto es en muchos casos un requerimiento y tenemos que cumplirlos, ¿no? Tomé como referencia la asignatura de español, porque fue la misma que presentamos en cuanto a las clases a desarrollar o que ya se desarrollaron en la plataforma de Aprende en Casa 2 en este periodo compensatorio. Tenemos que señalar primero, porque va a ser nuestro referente, me regreso, ya estoy cerrando, el aprendizaje esperado que se abordó en el programa o que se va a abordar en el programa de televisión
el título del programa. Ya vimos que cada uno de ellos tiene un nombre. Bueno, pues aquí lo ponemos, así como el aprendizaje esperado. El trimestre al que corresponde, el nombre del proyecto, si es que vamos a desarrollar un proyecto, la práctica social del lenguaje, el tipo de texto y el ámbito. Estos son elementos curriculares y hago la especificación de la asignatura de español. Cada asignatura tiene sus propios elementos curriculares. Señalamos la sesión, el grado, el grupo y las fechas en que estos se van a desarrollar por parte de nosotros si es que los vamos a alimentar, permítame el concepto, a través de un proyecto. Y la estructura es la misma. ¿Qué vamos a hacer en el inicio? Bueno, pues vamos a hacer una recuperación de saberes previos. La podemos hacer tanto sincrónica como asincrónicamente. Esto ya dijimos, considerando los medios y recursos con que contamos nosotros y nuestros alumnos. La parte de la motivación, no olviden con mucha frecuencia mandarles un mensaje a los chicos y a los padres y madres de familia. Es muy importante que les digamos que ahí estamos, que cuentan con nuestro apoyo. La consigna, que es el establecimiento o la presentación del proyecto. Y reflexionar sobre los medios de comunicación con los que contamos para establecer si mi comunicación virtual será de manera sincrónica o asincrónica. En cuanto al desarrollo, los principales aspectos son el establecimiento de puentes cognitivos, el acompañamiento y monitoreo permanente. A la distancia tenemos que reflexionar cómo lo vamos a hacer. Por eso es importante, y lo señalaba casi al inicio de esto, tenemos que establecer algunos compromisos, algunos acuerdos, que si yo les pido que para tal día me contestan. Si les digo que nos vamos a reunir virtualmente porque hay las posibilidades a la hora y fecha especificada. Todos estos aspectos, por ello fue necesario reflexionarlos con antelación. Las actividades de seguimiento y reforzamiento, así como los medios de comunicación de igual manera. También en la parte de cierre, tenemos que considerar los medios de comunicación, la demostración y valoración de lo aprendido y, ojo, la evaluación. Pero decía una evaluación reflexiva, una evaluación formativa, en donde efectivamente establezcamos algunos niveles de desempeño, no calificaciones. Para eso habrá tiempo más adelante. Y la retroalimentación. Asimismo, tenemos que tomar en consideración con qué recursos y materiales mínimos cuentan los chicos y que son necesarios para la realización de dicho proyecto. Los productos a realizar, señalando sus características de acuerdo al contexto. Las estrategias e instrumentos de evaluación para esta evaluación de carácter formativo. Y tenemos que tener un apartado donde se consideren qué ajustes y adecuaciones tenemos que realizar. Sobre todo, enfocándonos en la atención de los alumnos que presenten mayor rezago académico. Es decir, para ellos tenemos que diseñar actividades específicas. Y bueno, como en toda buena planeación, un apartado para las observaciones. Y con ello, considero que ya estamos en posibilidad de iniciar nuestra planeación y evaluación de los aprendizajes. Por último, y a modo también de darle las gracias, les invito a que se comuniquen conmigo. Aquí está mi correo electrónico, un canal de YouTube donde solamente publico videos de carácter oficial o algunos que produce su servidor. Mis blogs, el primero que responde a la estructura de un blog, es decir, que es una bitácora electrónica en donde subo mis actividades y alguno que otro material que utilicé o que me fueron de utilidad. Y el segundo, que responde más bien a un repositorio de documentos oficiales, de materiales que son accesibles para nosotros y necesarios para que podamos desarrollar nuestro trabajo docente, directivo o de supervisión. Y desde luego invitarlos a que participen en el grupo de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica. Este grupo de Facebook lo encuentran aquí. Estamos creciendo muy rápido y me da mucho gusto. No se pierdan. Un gusto poder saludarles.